Captura de información en archivos de Excel con campos tipo tabla de relación múltiple. Para realizar la captura de registros en formatos de Excel con tablas secundarias de referencia múltiple, debes ingresar al cipote y ubicarte en la pantalla Carga de archivos. Seleccionar la normatividad correspondiente al formato con el que vas a trabajar y oprimir el botón Buscar. Para este ejemplo, trabajaremos con el formato correspondiente a la fracción 19 del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a los Lineamientos Técnicos Generales 2018, llamado Servicios Ofrecidos. Esta fracción solicita a los sujetos obligados informar sobre los servicios públicos que ofrecen. Haz clic en esta fracción. Oprime el botón Descargar. Se bajará el formato de Excel en tu computadora. Ábrelo y, de ser el caso, selecciona Habilitar edición. Guárdalo en un lugar accesible dentro de la computadora o en alguna carpeta donde lo puedas encontrar fácilmente. En este formato aparecen 3 hojas para capturar registros: la hoja principal denominada Reporte de Formatos y 2 tablas secundarias, una denominada Tabla 334.763 y otra llamada Tabla 334.754. También cuenta con varias tablas hidden. En la hoja principal Reporte de Formatos, captura los datos que se solicitan y que preparaste previamente. Ejercicio. Fecha de inicio del periodo que se informa. Fecha de término del periodo que se informa. Denominación del servicio. Tipo de servicio, el cual utiliza un catálogo. Eso nos orienta a revisar la tabla hidden, donde se presenta el catálogo de opciones. Se puede elegir entre directo o indirecto. Tipo de usuario y o población objetivo. Descripción del objeto del servicio. Modalidad del servicio. Requisitos para obtener el servicio. Documentos requeridos, en su caso. Hipervínculo al formato o formatos respectivos publicados en medio oficial. Tiempo de respuesta. Área en la que se proporciona el servicio y los datos de contacto. Tabla 334.763. Al llegar a esta columna de la hoja principal, una fila abajo del título, el formato solicita colocar el ID de los registros de la tabla 334.763. En esta columna, anota un número identificador numérico ID. Este te permitirá vincular la información del registro de la hoja principal con los registros de la tabla secundaria que contengan el mismo ID. En este caso, el número identificador o ID es esta primera tabla secundaria 334.763 es para vincular el servicio reportado en la hoja principal con el área o las áreas en las que se proporciona dicho servicio y los datos de contacto. Los 3 diferentes trámites que se reportan en la hoja principal pueden realizarse, cada uno, en las mismas direcciones que se reportan en la tabla secundaria. Por lo tanto, el ID es el mismo tanto en los 3 registros de la hoja principal como en los registros de la tabla secundaria. En este caso, se relacionan varios registros de la hoja principal con varios registros de la tabla secundaria con un mismo ID. Esta tabla secundaria tiene, a su vez, 3 tablas hidden que se identifican con el mismo número, con un catálogo para apoyar el llenado de los campos. Continúa con el llenado del archivo de Excel con los siguientes datos. Costo, en su caso, especificar que es gratuito. Sustento legal para su cobro. Lugares donde se efectúa el pago. Fundamento jurídico-administrativo del servicio. Derechos del usuario ante la negativa o la falta. Lugar para reportar presuntas anomalías. Tabla 334.754. En este campo se pide anotar el ID con los que se relacionará la información entre la tabla principal y la secundaria. Se solicita vincular el servicio incorporado en la hoja principal con el lugar para reportar presuntas anomalías. En el ejemplo, los 3 diferentes trámites que se informan en la hoja principal refieren la misma dirección para reportar anomalías. Por lo tanto, el ID es el mismo, tanto en 3 trámites registrados en la hoja principal como en el registro de la hoja secundaria.
Como puede observarse, se utilizó el mismo número de identificación ID en esta tabla que en la anterior. Esto es posible ya que números de identificación son independientes para cada campo o columna, por lo que puede repetirse el mismo número en diferentes columnas. La tabla secundaria 334.754 tiene a su vez tres tablas hidden, que se identifican con el mismo número, con información de catálogo para apoyar el llenado de los campos. Concreta el llenado del formato. Hipervínculo a información adicional del servicio. Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas. Área o áreas responsables que generan, poseen, publican y actualizan la información. Fecha de validación. Fecha de actualización. Notas. Una vez que terminaste con el llenado del archivo de Excel y lo guardaste en la computadora, debes subirlo al CIPOT con la opción Alta. Para dar de alta en el CIPOT el archivo de Excel con tablas secundarias de relación múltiple en el que has incorporado información, debes ingresar al CIPOT y ubicar la ventana Carga de archivos y seleccionar la normatividad correspondiente al formato que vas a subir o dar de alta en el CIPOT. Haz clic en el botón Buscar. En el árbol de formatos, busca el correspondiente a la fracción 19 y haz clic en él para que se despliegue la pantalla con el submenú Tipo de carga. Elige la opción Alta. Se activará el botón Seleccionar. Al oprimirlo, te permitirá buscar en la computadora el archivo en el que incorporaste la información que vas a subir al CIPOT. Se abrirán los archivos de la computadora. Busca el formato que llenaste y haz clic en Abrir o Seleccionar. Aparecerá un recuadro con el nombre del archivo incorporado y su tamaño. Para concretar la acción de envío del archivo al CIPOT, oprime el botón Cargar archivo. El sistema mostrará gráficamente esta acción mediante la barra de avance. Al concluir el envío, se mostrarán en el recuadro llamado Cargas los datos del archivo procesado. Aparecen los siguientes datos: nombre del formato, nombre del archivo, estatus, en este caso es de recibido, tipo de carga, que es alta, y tu usuario, que es tu correo electrónico. Cuando concluya el proceso, el sistema te enviará un correo electrónico para notificarte que ya puedes ver el resultado de la carga. Para este momento, el estatus es determinado o, en su defecto, error de carga. En este último caso, será necesario descargar el archivo donde se enlistan los errores encontrados, hacer las correcciones a dicho formato y volver a darlo de alta en el sistema. Entonces podrás descargar e imprimir el comprobante de carga. Este reporta todos los datos del resultado de la carga en el CIPOT. El comprobante del alta permite corroborar los registros incorporados en el formato. En la primera tabla secundaria incorporamos 388 registros, es decir, áreas donde se pueden realizar los 3 trámites incluidos en la hoja principal, por lo que la carga total es de 1.164 registros. Esto es, a cada uno de los registros de la hoja principal se le atribuyen 388 registros de la tabla secundaria. Por su parte, en la tabla secundaria 334.754 se incorporó un mismo registro para los 3 trámites, por lo que el sistema contabilizará 3 registros totales. Al sumar los 3 últimos registros con los 1.164 de la primera tabla secundaria, tenemos un total de 1.167 registros en tablas secundarias y 3 registros en la tabla principal. Esto puede observarse en el comprobante. Es importante que antes de cargar el archivo se revisen los ID, debido a que si se repite un gran número de estos en las 2 tablas, principal y secundaria, el resultado puede ser un volumen importante de registros en la tabla secundaria. Por ejemplo, si se repitiera 1000 veces el mismo ID en ambas tablas, el resultado sería una tabla secundaria de 1.000.000 de registros.